Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo esto. Hoy vamos a hablar sobre el interferómetro, que es un instrumento de medición óptica. Primero vamos a hablar de qué es la luz como ondas. Ok, la luz se propaga como ondas, es una propiedad ondulatoria. La luz es una onda electromagnética, radiación electromagnética, que se propaga como ondas dada una frecuencia. Todo lo que es radiación electromagnética es parte del espectro y tiene alguna frecuencia. Las ondas de radio son radiación electromagnética, los rayos X, los rayos UV, los rayos gamma, las microondas. Todo eso son ondas y como puedes ver son de diferente frecuencia. La luz tiene para cada color una cierta frecuencia, es distinta de cada una de ellas. Ahora, algo importante, si bien la luz al ser ondas electromagnéticas se propaga como ondas, también hemos podido ver luz representada como partículas. Esto es una dualidad onda-partícula. La luz son ondas y también son partículas. Aquí tenemos el fenómeno de interferencia de la luz. Resulta que la luz, como son ondas, igual que las ondas de sonido o las ondas, ¿qué te gusta? Del agua, de propagación del agua, las olas, a veces estas se suman, dos crestas se suman para formar una cresta más grande y a veces estas se restan, se interfieren. Interferencia es en general a cuando dos ondas se suman o se restan, y se llama constructiva cuando éstas coinciden en crestas y valles y por lo tanto se suman, y se llama destructiva cuando éstas coinciden cresta con valle, valle con cresta y por lo tanto se anulan. Esto obviamente, que quede en plano totalmente, significa que las ondas son iguales y solo están desfasadas un poco. En la luz, recordemos, existe el color y también existe la intensidad. La luz puede interferir creando patrones de luz que se pueden ver a simple vista dadas pequeñas diferencias entre las fuentes de ondas. Igual que eso que tenemos ahí es un par de puntos pulsantes de onda, va a haber lugares en el que no se produce una onda y va a haber lugares en el que sí. Del lado izquierdo, del lado derecho, las ondas son azules o naranjas, donde no se produce, por ejemplo en esta parte. Allí ocurre una interferencia destructiva que hace que no se vea nada, pero donde se sumen y se restan, pues sí va a haber. ¿De qué depende esa interferencia? De la longitud de onda y de la distancia entre las fuentes de luz. Ahora vamos a hablar de el instrumento, del desarrollo del instrumento. ¿Qué es un interferómetro? Bueno, pues es un instrumento óptico que utiliza la propiedad ondulatoria de la luz para realizar mediciones. La luz va a viajar entre una fuente coherente de luz, este es un interferómetro de Michelson, una fuente de luz emite luz coherente, es decir, que tiene todos sus frentes de onda sincronizados, y hace que se refleje parte en un espejo que refleja la mitad, es un semirreflejante. Entonces la mitad de la luz se refleja a otro espejo que sí refleja todo, y la otra mitad se refleja a otro espejo que sí refleja todo. Y al final van a regresar y van a converger en el mismo punto. Ahí vamos a poner un detector.
¿Qué podemos ver en el detector? La suma o la resta de las ondas. ¿De qué va a depender la suma y la resta de las ondas? Ya dijimos antes, de las distancias, por ejemplo, entre los haces, y de la longitud de onda. Este es otro interferómetro. Es un interferómetro de moteado. Es el mismo concepto, el espejo, los espejos de atrás siempre son reflejantes y el espejo en medio es semirreflejante. Aquí tenemos luz que baja hasta este plano de imagen. Aquí vamos a poder ver ciertos detalles que se presentan en las superficies. Estas superficies van a tener cierta rugosidad, cierta característica que se puede ver en la interferencia de la luz abajo. Aquí el asunto complicado es que bueno, la luz que se va a enviar, supongamos que es luz roja, de unos 750 nanómetros, pues nos permite medir diferencias en altitudes de ese mismo orden, 700 nanómetros. Por lo tanto, la precisión con la que se colocan los espejos pues es muy alta, tiene que ser muy alta. ¿Para qué sirve entonces un interferómetro? Ya tenemos algunas ideas, ¿no? Para ver fracturas muy pequeñitas del orden de los 65 micrómetros, muy pequeñitas, para ver también, con esto se ven las franjas de moteado y el isométrico de la medición de fractura. Con estas imágenes se construye esta otra imagen que nos crea el isométrico. ¿Para qué más sirve? Aquí tenemos otras tres construcciones de interferómetro. Son distintas, no es la misma, son distintas. Y lo que miden son desplazamientos. En este de arriba se mide el desplazamiento horizontal debido, por ejemplo, a esfuerzos, a deformaciones. Es conocido, es sabido que una deformación se puede producir por un fenómeno elástico en un material y esa deformación va a provocar pues a lo mejor el adelgazamiento o a lo mejor el aplastamiento del material, y eso se puede medir mucho antes de que falle el material. Aquí tenemos un experimento, el de arriba, un arreglo experimental sensible fuera del plano, se llama sensible en el plano. Aquí la luz se hace por interferometría desde diferentes ángulos al mismo punto y eso se capta en la pantalla. Y aquí vamos a ver distancias, la diferencia de distancias según los haces de luz bajan o suben. Y de desplazamiento lateral, de torsión, ese es este de aquí. Ok, esos son estos interferómetros. ¿Qué otro tenemos? Bueno, ok. Estas son las partes del instrumento. Tenemos, ya habíamos dicho, una fuente. Source significa fuente, fuente de luz. Un sistema de imagen, que es a donde va a pegar la luz. Acá la fuente es de este lado y se hace el reflejo, es lo que nos muestra del otro lado. Fuente de luz, donde se genera la imagen, y los espejos o espejos o prismas para generar esa imagen. Estamos buscando, por ejemplo, en este es de Fizeau, es plano, totalmente plano, y busca encontrar la inclinación, las diferentes inclinaciones que puede tener una superficie plana, o medir los espesores.
Este es uno de Mach-Zehnder que permite probar una cierta célula de algún material. Igual, espesores o algo por el estilo. Se usa una celda compensación para calibrar el aparato. De este lado, ese es de Fabry-Peroni, me parece que es. Y lo que se observa es la interferometría por la diferente superficie que tenemos aquí en medio. La luz se va a mostrar. Dice, esta es una fuente de luz difusa y aquí va a haber rebotes para cierta longitud de onda. Estas lentes ayudan a hacer la imagen de este lado. Quedamos con la que sigue. Siempre hay una fuente de luz, un detector y un medio de transmisión. Estos son otros ejemplos de este interferómetro. Este es uno de Michelson-Morley con resonadores ópticos criogénicos. Estos son los resonadores. Estos permiten de alguna manera tener o medir con precisión la longitud de onda del láser. Dado que es un resonador, se puede medir la longitud de onda del láser y en un momento dado compararlos, dos fuentes de láser, para comprobar que el láser está dando la potencia y la luz que debería de dar. Este es uno de espectrometría por transformada de Fourier. Es otro interferómetro. Esta parte de acá es el interferómetro. Este espejo se puede mover de manera traslacional con un motor. Y acá el detector nos va a obtener la imagen de este movimiento. Esta imagen del interferómetro se le hace una transformada rápida de Fourier para obtener un espectro. Y con este espectro podemos determinar ese movimiento, las velocidades y características del movimiento. Bien, ¿dónde se utilizan los interferómetros? Ya sabemos que miden. Miden cosas muy pequeñitas, miden ángulos muy pequeñitos, miden rugosidades muy pequeñas. ¿Dónde se utilizan entonces? En física, en astronomía, en ingeniería, ciencia aplicada, biología, medicina, etcétera, etcétera. En física se han usado para comprobar la teoría de la relatividad especial con ese experimento de Michelson-Morley. La idea de que pueda la luz propagarse independientemente de los medios permite comprobar que efectivamente la luz se transmite por el espacio vacío en forma de campo, no en forma de algún medio. Y eso es importante para la física de la teoría de la relatividad. También genera conocimientos sobre partículas elementales también para comprobar la teoría general de la relatividad y el principio de exclusión de Pauli mediante interferometría de neutrones y los comportamientos de los fermiones. El principio de exclusión de Pauli, si no te acuerdas, es de química, tiene que ver con por qué los electrones se ponen en tal o cual órbita, nada más. Estos son otros ejemplos. Estas son imágenes, la imagen de acá atrás es el interferómetro astronómico ALMA y sirve para ver a través de la atmósfera detalles muy pequeños de objetos muy distantes. Estos son antenas gigantes, obviamente, que tienen esa función de interferometría. Otro ejemplo, en ingeniería se usan para determinar la planitud de las superficies a niveles superiores a los obtenidos con instrumentos de precisión mecánica. En este arreglo de acá, por ejemplo, se observa prácticamente ningún patrón más que rayas planas de interferometría. A lo mejor las rayas tienen que ver con las distancias, pero esto nos indica una cierta una inclinación, digamos, estable, mientras que en esta de acá vemos que el patrón de interferometría
cambia, es más bien como una serie de líneas, les llaman hiperbólicas, porque las fronteras son hiperbólicas, ¿ok? Esto nos indicaría que hay una especie de superficie curva ahí, curva y estable. Este es otro interferómetro. Este está aquí en el, bueno, no aquí en México, en el TEC de aquí, pero sí está en un tecnológico. Es un interferómetro de precisión por desplazamiento lateral. Entonces, dado un cierto desplazamiento lateral, este interferómetro puede medir bueno, características muy pequeñas de los materiales que se investigan ahí. Esto es una técnica de holografía generada por análisis de interferometría, obviamente desde un satélite, para poder medir las deformaciones de volcanes y otros terrenos debido a fenómenos geológicos. Aquí lo que podemos ver en los colores es la deformación geológica del área. Tú por pura fotografía no podrías ver esas deformaciones. ¿Por qué? Porque los píxeles de las cámaras no tienen esa capacidad. Es como querer ver cuánto se te arruga la piel cuando estás mintiendo. Sí se puede, pero necesitamos un interferómetro para medir con mucha mayor precisión y poder mostrar esos movimientos en la Tierra y en el espacio, porque esto también lo hacen en otros planetas. Se puede hacer esta técnica para obtener mediciones de deformación y conocer de esta manera si hay actividad geológica debajo. O sea, podríamos en un momento dado predecir que a lo mejor aquí va a nacer un volcán según se van abriendo las ondas, ¿no? Dice, en medicina se utilizan para observar y diagnosticar problemas mediante imágenes de varias longitudes de ondas. Aquí a la izquierda tenemos un escaneo, lo mismo, es un interferómetro, y aquí la superficie escaneada es una muestra, ¿ok? Entonces, el fotodetector, dada la luz que regresa de esta muestra, va a obtener una cierta imagen. Esta es la imagen que obtiene. Y con esta imagen se puede determinar cosas muy, muy, muy pequeñas que suceden dentro del cuerpo humano, o bueno, dentro de alguna muestra de tejido, para ver características, por ejemplo, o incluso para ver reacciones, ciertas reacciones. Conclusión. Las aplicaciones y usos posibilidades de la interferometría hacen de estos instrumentos uno de los más útiles, variables y robustos de medición jamás inventados y desarrollados por la humanidad. Todavía hay usos nuevos, nuevas aplicaciones, nuevos métodos. Miden desplazamientos microscópicos y cambios en índices de refracción, irregularidades en superficies, propiedades de sustancias, imágenes a partir de telescopios, obviamente arreglos de telescopios de una resolución mucho mayor equivalente a su separación. Fue, por ejemplo, con un experimento, el experimento de se fue el nombre, Lane, algo así, no me acuerdo cómo se llama, donde el interferómetro medía, me parece que 30 kilómetros de largo de cada lado, de cada hebra. Pusieron dos en Estados Unidos y uno en Europa, y con estos interferómetros pudieron hacerse por primera vez la medición de ondas gravitacionales. Estas son las referencias, algunas de las referencias. La mayor parte de imágenes vienen obviamente de la Wikipedia, pero hay muchas otras de muchos otros sitios. Yo te dije, busca revistas, por ejemplo, esto es un simposio, una memoria de una aplicación
presentada en una, ¿cómo se llama? En un simposio. Esto es una publicación, ok, del Centro de Investigaciones en Óptica. Esta es otra publicación igual del Centro de Investigaciones en Óptica. Esto es una revista, me parece, es un artículo de una revista de divulgación científica. Y pues como te dije antes, la Wikipedia es exclusivamente para obtener imágenes. Así más o menos deben ser tus presentaciones. Fíjate que no me pasé de 20 minutos. Fíjate que hay que explicar bien, determinar qué está pasando y cómo funciona, ¿ok? Y no necesite un video. Bueno, sí para hacer la presentación, pero no para demostrar cómo funciona, ¿ok? Duda antes, ¿sabes dónde tienes un interferómetro y lo usas todos los días? El láser de tu mouse, sea que se vea rojo o que no se vea porque es infrarrojo, es un interferómetro que mide las pequeñas diferencias, características que hay en el suelo, en la superficie donde lo mueves. Para que veas que sí se usan y se usan mucho. Muchas gracias, que tengas bonito día.